Hoy tengo el honor de conversar con alguien con que compartí por años, juntos, él en la televisión y yo en la radio, claro, en Univision, y ahora es parte de nuestra familia de My Cultura Podcast Network aquí en iHeart. Bienvenido, Jorge. Mi admiración. Qué bueno verte. Gracias, hombre, te lo agradezco. Sí, nos cruzábamos ahí en pasillos y en muchos eventos, pero estoy feliz de estar aquí con iHeart. Me han tratado maravillosamente y sobre todo me han dado la oportunidad de reinventarme, ¿no? Tengo 67, entonces lo primero que me preguntaban después de haber dejado la televisión es que te vas a retirar, y los verdaderos periodistas nunca se retiran. Entonces ahora iHeart me ha dado la oportunidad de regresar haciendo otra cosa. Ahora soy tiktokero, soy youtuber, soy influencer, soy un montón de cosas que jamás me imaginé, y hasta tomé clases de salsa. Y hasta reggaetonero, porque le seguiste los pasos al Conejo Malo en Puerto Rico. Puerto Rico también, te vi por ahí. Soy tiburón, nos encontramos en San Juan. Me encanta Bad Bunny, me parece que es un fenómeno cultural increíble. Lo que ha hecho con la isla es extraordinario. Y la idea, no sé si lo sentiste, Enrique, pero cada vez que hablaban de Puerto Rico, no hablaban de Puerto Rico como una colonia o un territorio, no, hablaban como un país, ¿no? Vamos a comenzar por ahí. ¿Cuál tú crees que ha sido el impacto? ¿Cuál es el mensaje que quiere llevar Benito con todos estos encrypted messages que hace? Porque es muy inteligente, todo lo que hace lo hace con un propósito y con un mensaje. Yo creo que es resaltar la identidad puertorriqueña. Decir, los puertorriqueños somos grandes, algo grande está pasando en la isla, lo vamos a hacer en español con nuestras propias reglas, y yo ya no me atrevería a dar el salto a decir y vamos a buscar la independencia, pero nunca había escuchado tanta gente decir que Puerto Rico se merece mucho más de lo que tiene, ¿no? La bandera que mostró durante estos 31 shows era la bandera independentista. Sí. O sea, él cree que Puerto Rico estaría mejor siendo independiente y no parte de los Estados Unidos. ¿Cómo opina Jorge Ramos acerca de esto? Haber entrevistado a tantos líderes a nivel mundial, haber visitado tantos países nuestros, latinos, algunos mejores que otros, algunos peores. ¿Tú cómo ves ese movimiento? Bueno, claramente eso lo tienen que decidir los puertorriqueños, pero lo que me parece increíble es que este orgullo de ser puertorriqueño está más alto que nunca gracias a Benito. Creo que Benito ha logrado unir a millones y millones de puertorriqueños en todo el mundo y en la isla para decirles, esto es lo que somos, somos únicos, somos un país totalmente distinto y nos merecemos muchísimo más. Y yo creo que sobre todo es un fenómeno cultural, o sea, no solo los cerca de $700 millones que trajo en inversiones, sino la idea de ser muy, muy orgullosas de tu música, ¿no? No, y incluso en español, Enrique. Claro, y que no hay que ser puertorriqueño, como el caso de nosotros, para sentir esa energía, esa vibra y esa alegría, esa conexión que ha logrado. Felicidades, Benito, definitivamente es algo especial. Nunca he visto bailar a tanta gente junta. He ido montones de conciertos, tú muchos más que yo, pero nunca he visto ese tipo de energía en un coliseo. No, y en el Choli. En el Choli. Y la unión también de las generaciones. Extreme estuvo ahí conmigo. Yo tuve pude ir a dos de sus shows. El último fue la última, obviamente, el show 31. Pero ver madres bailando con sus hijos, niñas también bailando con sus padres, todas las generaciones, ha logrado algo grande y tremenda unión. Yo tengo muchas canas, yo creí que iba a ser el único canoso ahí. Una vez fui al concierto de Taylor Swift, soy Swiftie también, esa es otra historia. ¿Tiene tatuajes también o póster de ella? No, ahí sí ya no. Pero mi hija tiene 15 años y me ha llevado a 2 conciertos de Taylor Swift, que los he disfrutado muchísimo. Pero yo tenía un poco de miedo de llegar al Choli, y entonces dije, voy a ser el único canoso. Y no, me encontré gente de mi generación de todos lados, cosa que me parece increíble, ¿no? Vi que tú destacaste también el hecho de que no tiras buenas fotos. ¿Será cierto que los canosos no tiran buenas fotos, Jorge? Es totalmente de acuerdo, tiré muy malas fotos, muy pero tengo una maravillosa de Bad Bunny cuando estaba en el escenario, creo que estaba arriba de la casita, me salió bien, pero salvo eso es un desastre. Pero bueno, uno trata. Se puede modificar entonces una de las canciones de Bad Bunny. En vez de debí tirar más fotos, debí tirar mejores fotos. Debí tirar mejores fotos. No, pero me encanta. Y además sus canciones me las sé todas, ¿no? La Santa me parece maravillosa. Okay. Creo que La Santa me parece extraordinaria. ¿Por qué te gusta esa canción en particular? Bueno, porque creo que habla de nuestra vida. Creo que él ha logrado poner en letra lo que todos estamos viviendo. La canción que más me gusta, Ojitos Lindos, yo sé que es con Bomba Estéreo, pero es una canción mucho más suave, más tranquila.
Creo que El Apagón políticamente es una canción muy, muy poderosa. Así que yo creo que él ha logrado legitimar la vida normal de muchas personas y además hablar como todos hablamos, ¿no? Hablando de eso, ¿La Zafaera te gusta? La Zafaera me encanta. Sí. Claro. Ok. Esto para comprobar si Jorge Ramos es verdaderamente un true fan, ¿ok? Del conejo malo de Bad Bunny. Espérate. A ver, ¿qué me va a poner? ¿Me va a poner un gorro de Bad Bunny o qué? No, ¿tiene la pava puertorriqueña? Me parece maravilloso. Okay. Yo te voy a... you have to fill in the blank. Tienes que llenar el espacio. Dale. Me gusta la... ¿Qué? De hecho, me gusta la ¿qué? De Puerto Rico. La 4. Okay, esa es la respuesta sana. La respuesta sana. Mejor no vaya a ser que no me vuelvas a invitar. Mis micrófonos son tuyos siempre. No, hombre, muchas gracias. Al revés, que después Stream se ofende. Pero es, por ejemplo, lo que me has traído es recuperar. Sí. Las raíces y recuperar el orgullo de lo que uno es, ¿no? Me encanta. Ahora, políticamente le corresponde a los puertorriqueños decir qué es lo que quieren hacer, pero lo que yo sentí, algo grande está pasando en Puerto Rico. No sé si lo sentiste. No, definitivamente algo grande, y yo entiendo el puertorriqueño y de diferentes generaciones, especialmente la de él, que es la joven, la nueva generación, que diga, coño, yo creo que Puerto Rico se merece algo más, puede hacer algo... puede ser independiente, no le hace falta a Estados Unidos, pero tengo esta conversación también con mi padre constantemente, que ¿sabes? Salió de Cuba, de esa dictadura, para entonces ir a Nicaragua, y tuvo que salir de Nicaragua por los sandinistas. Entonces tener estas conversaciones con mi papá, dice, eso es peligroso, Benito no sabe lo que está pidiendo. O sea, papi me dice, y tiene sentido. Tu papá ha huido 2 veces, primero de Cuba y luego de Nicaragua. Bien, primero por los Castro, y después, primero por Fidel, y después los sandinistas, los Ortegas en Nicaragua. Entonces, obviamente, eso es trauma, es real. Él vivió, él sufrió eso en carne propia. Entonces, cuando él ve este tipo de cosas, él dice, papi me dice, Benito no sabe lo peligroso lo que él está pidiendo. O sea, que Puerto Rico es bendecido de tener esa protección de parte de los Estados Unidos. Y yo lo que diría es que los puertorriqueños saben que ellos pueden solos. Sí. Y que son mucho más de lo que la gente reconoce. Y a tu punto, eso le toca al boricua, ¿no? Pero sí, un tema muy delicado. Ok, Jorge, quiero saber. Dale. ¿Cómo ha sido tu vida desde que dejaste la televisión? Sin corbata, sin... Más relax. Sí, sin saco y sin prisa. Porque mucha gente me veía en la televisión, tenía estas entrevistas muy cortas de 3-5 minutos, en donde estaba constantemente presionando o atacando a los entrevistados, porque no tenías más remedio que hacer eso, porque se te iba el tiempo. Y ahora tengo la oportunidad de hacer entrevistas muchísimo más largas, con más calma. Estoy haciendo periodismo independiente y eso me parece extraordinario. Y además, Enrique, lo que ha pasado es que las audiencias se han ido de los medios tradicionales a los medios digitales, a las redes sociales. Y es ahí precisamente donde estoy empezando a trabajar. Y me está yendo muy bien, los números están ahí, millones de personas nos siguen. Se nota. Muchas veces más que en la televisión. Es porque la conexión es más real. Claro. Hay más tiempo para poder profundizar en los temas que se merecen, no 2 o 3 minutos, que se merecen quizás 15 o 20 o más. Yeah. Y yo noto un Jorge más relax, sí. más tú lo sientes, Jorge. Claro, ¿Lo has descrito? Sí. Yo siento que lo que uno hace, lo que tú haces, lo que uno hace en redes sociales es mucho más auténtico, mucho más legítimo de lo que tú estás haciendo, mucho más natural, más orgánico. Y eso lo agradece uno mucho. Definitivamente. ¿Cómo ha cambiado, Jorge, el periodismo desde cuando tú comenzaste hasta hoy? Bueno, al principio éramos uno. O sea, la gente esperaba leer sus noticias en un periódico en la mañana o saber qué había pasado durante el día a las 6:30. Y ahora ya no hay esa cita diaria para escuchar las noticias. Tú te levantas, yo duermo con el celular, estoy seguro que muchos de ustedes también, y te levantas y ya sabes cuáles son las noticias. Entonces, la gran diferencia es que antes era 1 o 2 grandes cadenas, en inglés era Peter Jennings, Tom Brokaw, Dan Rather, Barbara Walters, y ahora somos millones que somos medios de comunicación. Y esa es la gran diferencia, que se ha diversificado la información. Y ahora el problema con todo esto es la desinformación. Las redes sociales están cargadas de mentiras, están cargadas de desinformación, y entonces el gran reto es que te crean.
que te escuchen y que te crean. Exactamente igual que tú, ¿no? Pero ¿cómo logras eso? Dentro de tanta desinformación, tanto ruido que hay en las redes y también en un mundo donde la gente quiere a aceptar lo que ellos creen como la realidad. Claro, los algoritmos, eso te llevan a burbujas y estamos viviendo en burbujas. Yo creo que la credibilidad la logras llegando un día, dices algo y luego al día siguiente se comprueba que es cierto y al día siguiente se vuelve a comprobar. Lo haces 1 y 100 y 1000 veces y eso es lo único que te puede generar credibilidad. Y sobre todo que cuando te equivocas, y yo me equivoco mucho, llegas y dices, ¿sabes qué? Lo que dije el otro día estaba equivocado, esta es la realidad. Y luego lo que estoy haciendo mucho en el programa y en las redes es estar muy, muy abierto a puntos de vista totalmente distintos. Yo soy una persona que siempre ha salido a defender a los inmigrantes, incluso a los inmigrantes indocumentados, pro latino, pro libertad, pro democracia, y hay mucha gente que no coincide conmigo en temas del aborto, en temas de migración, en temas del uso de armas, en temas de las personas transgénero que yo apoyo totalmente. Entonces, lo que estoy haciendo es, estoy abriendo el programa a personas que no piensan como yo. Y me parece que eso es, sobre todo después del asesinato de Charlie Kirk, me parece que lo menos que podemos hacer es abrirnos a todos los puntos de vista, aunque no estemos de acuerdo. Hablando de no estar de acuerdo, algunas personas te tildan de comunista. Uy, sí, un montón de veces. ¿Qué sientes tú cuando te lanzan esa palabra o te lo escriben en los comentarios? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Qué pasa? Me ha pasado durante décadas, mucho más antes que ahora. Y entonces me acusan. Es curioso porque me pueden acusar de comunista o socialista y luego del otro lado me acusan de ser de la CIA y de ser de ultraderecha. Tengo 2 pasaportes y muchas veces me siento de los 2 países, pero otras veces ni me quieren en Estados Unidos ni me quieren en México. Y cuando me dicen comunista, yo les digo, bueno, lo único que tienes que hacer es ver mis entrevistas, ¿no? Cuando fui a entrevistar a Ortega y hablamos de la dictadura en Nicaragua, cuando me detuvieron y me deportaron y me arrestaron en Venezuela, después de entrevistar a Nicolás Maduro y nos robaron el equipo y pudimos habernos quedado prisioneros por más de 24 horas, cuando cuestioné a Fidel Castro sobre la falta de democracia en la isla. Un comunista no haría eso, no cuestionaría a estos dictadores y los critico constantemente. Así que nada, yo creo que es parte de mi trabajo de entender que somos contrapoder. Los periodistas tenemos que estar del otro lado del poder y muchas veces me toca cuestionar a dictadores de izquierda, otras veces dictadores de derecha y a veces me toca enfrentar a gente como Donald Trump. Hablando de eso, vamos a revivir ese momento tan poderoso donde Donald Trump, el entonces candidato 2015. te echó en el 2015 en Iowa de esta conferencia de prensa. Vamos a ver. Excuse me, sit down. You weren't called. Sit down. Sit down. Sit down. Go ahead. No, you don't. You haven't been called. Go back to Univision. Go ahead. Go ahead. No puedes deportar a 11 millones de personas. Tenías preguntas válidas que querías una respuesta. Él no te la respondió y te echó de la conferencia. Ellos después entonces te permitieron entrar de nuevo. Que casi nadie sabe eso, ¿no? Pero efectivamente yo quería, lo que pasa es, la historia es que Donald Trump acababa de decir, después de bajar de esas famosas escaleras doradas, anunciando su candidatura, que los inmigrantes mexicanos éramos criminales y violadores. ¿Qué sentiste tú como mexicano? Que estaba mintiendo, que eso no era cierto. Entonces mi labor de periodista era ir y buscarlo. Así que le escribí una carta, se la envié por Federal Express a Nueva York, pidiéndole una entrevista, y en lugar de darme la entrevista o no decirme nada, publica mi carta con mi teléfono celular. Lo recuerdo ahora, se me había olvidado ese detalle. Sí, lo publica y tengo que cambiar mi teléfono porque empecé a recibir cientos, miles de textos y de mensajes, algunos criticándome, otros apoyándome, otros pidiéndome trabajo, otros querían ir a Sábado Gigante. Espérate. Te llamaban al teléfono celular a ti para ir a Sábado Gigante. Eso sí, me decían, oye, ¿le puedes decir a don Francisco que quiero ir con el Chacal? ¿Y le pasaba los mensajes a Mario? No, hombre, luego se lo conté y le daba mucha risa. Tuviste que cambiar obviamente tu número de teléfono. Tuve que cambiar el teléfono y entonces perseguí a Donald Trump a Iowa y ahí fue cuando me enfrenté con él. Porque lo que tenía,
o sea, como periodista tenía que ir y cuestionarlo, ¿no? ¿Qué cambió para ti después de ese choque público con Donald Trump? Bueno, que mucha gente me vio como anti-Trump y yo lo que les decía, hey, tengan cuidado porque esta persona está atacando a periodistas, puede ser muy peligroso para la libertad de expresión. Uh-huh. Algunos creen que pudiera ser una amenaza para la democracia, pero nadie me hizo caso. Y ahora, 10 años después, nos damos cuenta de que, por ejemplo, con el caso de Jimmy Kimmel y con el caso de muchos periodistas que han sido atacados, profesores universitarios, uh-huh. Estudiantes, que tenía razón, que yo tenía razón. Uh-huh. Comparando, muy similar a lo que pasó en el caso de Jimmy Kimmel, también hay similitudes de lo que sucedió con Steve Colbert también, ese choque público que tuviste con el Donald Trump y hasta la suspensión en ciertos espacios que también tú sufriste, Uh-huh. gente que te han atacado como lo estás mencionando. ¿Cómo comparas esa experiencia tuya con lo que ha pasado con Jimmy Kimmel? A ver, primero, no me puedo comparar con ellos, tienen millones y millones de seguidores, son increíblemente exitosos, pero yo creo que el peligro está en perder la libertad de expresión. El peligro está en que puede ser que estemos o no de acuerdo con Jimmy Kimmel o con Colbert o con Jon Stewart o con cualquiera de los comediantes, pero los comediantes han iniciado un movimiento de rebeldía. Yo le llamo la rebeldía de los comediantes, que es muy interesante. Creo que el humor, y ustedes lo usan todo el tiempo, es una forma maravillosa de criticar veladamente o directamente a los que tienen el poder. ¿Qué es más peligroso? ¿Una pregunta directa de parte de un periodista respetado, estudiado, profesional, a un comediante haciendo un monólogo? Yo creo que es más poderoso el humor. Yo creo que al final de cuentas yo puedo hacer una pregunta dura y el presidente o el entrevistado a lo mejor responde o le da la vuelta o me evita y no pasa absolutamente nada. Pero lo que pasa es que los comediantes van a la misma esencia, ¿no? Uh-huh. A donde más duele, y claramente donde más le duele al gobierno y al presidente y a muchos es con el humor, que se estén burlando de él constantemente. Yo creo que en la burla y en el humor hay mucho poder, hay mucha autoridad. Y eso es lo que estaba tratando de tener el gobierno y que no lo pudo hacer. Jimmy Kimmel, por supuesto, regresa sí. a ABC. Regresa a ABC, tomaron la decisión. ¿Esto tú lo ves más como verdaderamente un ataque a la libre expresión o lo ves como presión de parte del gobierno a estas empresas privadas de tratar de censurar gente que no están de acuerdo, en este caso con el presidente? No, yo creo que es un claro ataque a la libertad de expresión, y particularmente si el gobierno utiliza todos sus departamentos y todo su poder para tratar de evitar que la gente diga lo que quiere, sería un intento de censura. Pero no estamos ahí, ¿eh? O sea, yo creo que tú y yo podemos decir lo que se nos pegue la gana y no vamos a terminar en la cárcel como tu padre tenía tanto miedo en Nicaragua o en Cuba o en Venezuela. Si tú y yo estuviéramos hablando así del dictador Nicolás Maduro en Venezuela, terminaríamos en el helicoide en 2 o 3 minutos. O sea, no, esta no es una dictadura. Hay rasgos autoritarios, pero esta no es una dictadura. Y yo sigo confiando en los Estados Unidos, que eventualmente, y sigue siendo uno de los países más libres del mundo. ¿Nunca has tenido ningún tipo de problema en Jamás. Calling things as they are, llamar las cosas como son y dándole el título que se merecen y lo que Y aquí lo que seguimos, son? Enrique. Gracias a Dios. Sí, aquí seguimos. Reciente, en tu nuevo proyecto del cual vamos a hablar, y estamos muy orgullosos de ti y lo que estás logrando hacer con tu hija, entrevistaste a alguien que evadió una de las preguntas. Zohran Mamdani, el candidato a la alcaldía de Nueva York. Vamos a escuchar que tú le preguntas específicamente si él te puede decir y tuvo problemas. O sea, no te contestó, no te pudo decir de que en Cuba y en Venezuela hay efectivamente una dictadura. Politically, I think I have to ask you this question. Just going back to socialismo. Do you think that Miguel Díaz-Canel in Cuba is a dictator? I haven't thought much about Miguel Díaz, I'll be honest with you. I think mostly about these 5 boroughs and how we can actually deliver affordability for New Yorkers. But do you think Nicolás Maduro is a dictator in Venezuela? I think he has done many a horrible thing. But again, do you think it's important that you say that they are dictators and that people understand here in New York that you are not aligned with them?
I think it's clear, and it's important for me to showcase how this is a vision for the people of the city. And as you said, it is in stark contrast to the experiences that many others have had. And I think when I hear from a number of Venezuelan New Yorkers about what drove them to come to this city, the conditions that they had to live through, I understand their skepticism. I understand their caution. And yet I have found in them an understanding that my vision is one that is distinct from that experience. Yeah, but I wonder if you're reluctant to call them dictators in Cuba and Venezuela. I'm not reluctant. I just haven't thought about them that often. I'll be honest with you. I think that Maduro's government is one of repression. There's no question about it. And I think it's in Cuba. Sorry? And also it's happening in Cuba since 1959. And I think that the repression that, whether we're speaking about Cuban New Yorkers or Venezuelan New Yorkers, that they have had to live through is a repression that stands in a clear contrast from what our vision is here. Él ahí no te contestó la pregunta, no, o sea, no, te evadió la pregunta, no te quiso de contestar si consideraba Venezuela y Cuba una dictadura. Pero sí te respondió, tengo entendido, en forma de una carta días después. Al final. Días después de la entrevista, ellos se dieron cuenta de que había que tomar posición. O sea, no te pueden preguntar sobre Cuba, claro, y decir que Díaz Canel... O sea, él se dio cuenta ahí que la había cagado. Y su equipo entonces te mandan una carta. ¿Cuántas veces tú has entrevistado a una persona que evade tu pregunta y te responde la pregunta por escrito días después? Es la primera vez que me ocurre. Vez que te pasa. Es la primera vez que me ocurre. Yo creo que ellos se dieron cuenta que, a ver, en Nueva York estaba haciendo mi tarea cerca de 140,000 cubanos. Hace unos años el principal grupo de inmigrantes que llegó a la ciudad de Nueva York eran venezolanos. Es decir, son muy importantes para decir quién será el próximo alcalde de la ciudad de Nueva York. Él es un socialdemócrata o un socialista demócrata. Y después nos envía una carta y me dice, sí, efectivamente, para mí Díaz Canel sí es un dictador y Nicolás Maduro sí es un dictador, pero claro, habían pasado muchísimos días. Me parece que esto es importante, Enrique, porque nos corresponde a nosotros, los periodistas latinos, hacer ese tipo de preguntas. Y si él se está definiendo como un socialista, claro, y hay mucha gente que tiene dudas sobre el socialismo, entonces me parece que es muy importante distinguir los socialistas que están de acuerdo con la democracia con los socialistas que son dictadores, ¿no? No vivimos en Nueva York, pero ¿tú crees que él es una buena opción para el neoyorquino? Bueno, va ganando. ¿Crees que va a ganar? Va muy por delante de todos los demás. Lo que pasa es que los otros candidatos son vistos como de la vieja guardia, del viejo régimen, y creo que los neoyorquinos están buscando algo totalmente nuevo, pero sería el primer alcalde socialista de Nueva York, el primer alcalde musulmán de Nueva York, el primer alcalde de Asia de Nueva York. Son muchas cosas nuevas. Tiene 33 años, es una persona muy preparada, muy lista, muy ágil. Y esto que decíamos, el hecho de que haya corregido al final, de que haya decidido enviar una carta y decir, sí, estas son mis posturas, me parece que es alguien que está... Que entiende bien la política de Nueva York. Tiene muchas posibilidades de ganar. ¿Cuál es la pregunta que hoy debería hacerse el inmigrante que vive en Estados Unidos? Si no me van a deportar, ¿no? Yo creo que hay un miedo. Esa es la preocupación, el miedo real. Tú lo oyes por todos lados. Hay gente totalmente aterrada en todas partes de los Estados Unidos. Viajo igual que tú por todos lados y siento terror en las calles. Hay gente que tiene miedo que la vayan a deportar. Además, las imágenes que hemos visto son terribles. O sea, gente encapuchada, sin identificación. Llegan 4 o 5 a detener a un inmigrante. He visto varias imágenes espantosas de gente que llegan por su papá o por su mamá y los niños están llorando y no entienden exactamente qué es lo que está ocurriendo. Yo creo que Estados Unidos tiene ciclos que a veces es muy pro-inmigrante y a veces muy anti-inmigrante. Estamos viviendo un ciclo de anti-inmigrante muy fuerte, muy fuerte. Y esa es la verdadera pregunta para un inmigrante si no me van a deportar. Hay gente viendo, leyendo, escuchando esto, que dirán, no, Jorge lo que quiere son fronteras abiertas, él no entiende esta cuestión, este es un país de leyes y hay que controlar las fronteras y hay que sacar a la gente mala de aquí, que entraron de una manera incorrecta. ¿Cuál es tu respuesta para ellos? Que Estados Unidos siempre ha sido un país que le abre los brazos a los refugiados.
lo hizo con los cubanos, lo hizo con los venezolanos, con los nicaragüenses. Siempre ha sido un país que le da la bienvenida a los que están huyendo, a los que más lo necesitan, a los más vulnerables. Y me da mucha pena que Estados Unidos ahorita no sea ese país. Yo estoy muy agradecido con los Estados Unidos porque me ha dado oportunidades que mi país de origen no me pudo dar, y siempre busco que los inmigrantes que llegaron después de mí tengan las mismas oportunidades que yo tuve. No es que esté de acuerdo con las fronteras abiertas, pero ahora no queremos a los inmigrantes, pero durante la pandemia, ¿quién nos dio de comer? ¿Quién cuidó a nuestros hijos? ¿Quién estuvo haciendo los trabajos más difíciles que nadie quería hacer? Eran los inmigrantes indocumentados. Así que... ¿Quiénes lo siguen haciendo bajo estas amenazas y bajo este miedo, con el temor de que cada vez que salen de su casa van a ser separados de una manera cruel, injusta, totalmente inesperada, encarceladas, detenidas en Alcatraz? ¿Qué opinas, Jorge? Yo fuiste. ¿Y qué viste? No me dejaron entrar, pero es increíble que en los Everglades de la Florida, un lugar inhóspito totalmente, además de destruir el medio ambiente en la zona de construcción, que hayan querido meter a miles y miles de inmigrantes. Porque no se trata nada más, Enrique, de arrestar y tratar de deportar, sino de causar terrible temor, ¿no? De causar muchísimo miedo, de que la gente sienta que si llegan hacia los Estados Unidos, eso es lo que van a recibir. Esta no es la Estatua de la Libertad. Alcatraz no es la Estatua de la Libertad. Y hablando de la Estatua de la Libertad, porque es un símbolo de libertad, símbolo patriótico de Estados Unidos, el hecho de que este centro de detención se inauguró y está en la Florida, en el sur de la Florida, donde hay tantos latinos. ¿Hay un mensaje ahí? ¿Eso es para humillar? ¿Por qué ahí tú crees? Interesante que utilices la palabra humillar, porque ese es exactamente el propósito, es humillar al inmigrante para enviar un mensaje. Bueno, Jorge, nuestra Florida ha cambiado muchísimo. Nuestra Florida, yo siempre pensé que iba a ser un lugar de absoluta protección, particularmente para los que están huyendo de regímenes autoritarios de izquierda, para los que están huyendo de las dictaduras. Jamás me imaginé que en la Florida íbamos a estar hablando de deportar a cubanos a Cuba, de deportar a venezolanos a Venezuela, de deportar a nicaragüenses a Nicaragua. Jamás pensé que íbamos a llegar ahí. Y ideológicamente nuestro estado está cambiando tanto que eso es exactamente lo que estamos viendo, que a mí me parece terrible. ¿Cómo vas a deportar a un cubano a Cuba? Hace poco estaba haciendo un programa especial sobre los venezolanos en Doralzuela, que conoces muy bien, ahí en el Arepaso, y no es comercial, pero es ahí donde todos se juntan, y me estaban contando que todas las semanas salen por lo menos 2 vuelos cargados de venezolanos desde los Estados Unidos hacia Venezuela. Jamás me imaginé que en la Florida íbamos a ver eso. No, en el caso de Cuba no solamente son si es que Cuba los acepta, y si no, terminan en un tercer África, país. Literalmente. Lugares tan... Pero ese no es el Estados Unidos que yo conozco. Yo no reconozco a ese Estados Unidos. Jorge, quiero saber de todas las entrevistas que has hecho, tantas preguntas que has hecho también. ¿Te arrepientes de alguna pregunta, alguna entrevista que has hecho alguna vez en tu carrera? Alguna vez, sí. Para mí el límite está en meterme en la vida privada, si la vida privada no tiene absolutamente nada que ver. Y alguna vez un presidente que prefiero no identificar, le pregunté si estaba tomando antidepresivos. Y me parece que me pasé. Creo que no me correspondía. Creo que tengo todo el derecho de preguntar sobre si Nicolás Maduro es un dictador, a Fidel Castro sobre la falta de democracia, a Barack Obama de por qué no cumplió su promesa de legalizar a tantos, a Donald Trump de por qué nos llama criminales y violadores. Creo que tengo todo el derecho de hacer esas preguntas, pero creo que no tengo el derecho de meterme en tu vida privada. Si tu vida privada no tiene nada que ver. Si tu vida privada tiene algo que ver con la política, creo que se vale preguntar de absolutamente todo, pero no meterme más allá, no meterme en la intimidad de la gente si eso no tiene nada que ver con la pero tampoco estaba haciendo una pregunta como que quién es tu novia, con quién tienes una relación, sino es una persona, un líder de un país, y quería saber si esa persona estaba bajo los efectos de algo. Tienes razón, y ese fue mi argumento, pero siento que quizás me pasé. Muchos te consideran, igual que yo, la voz más influyente del periodismo aquí en Estados Unidos. Bueno, porque eres mi amigo. No, porque te respeto y porque eres un profesional y eres una persona fuera de relajo, no te lo digo solo porque estás aquí, porque te admiro, porque estás preparado, estás capacitado, y porque yo sí veo que te importan estas cosas y te preocupas, especialmente para nosotros
para el latino. ¿Sientes esa presión? Obviamente lo vives y lo manejas con un gran sentido de responsabilidad, obviamente. Sí, pero el título te corresponde. ¿Estás cómodo con el título? Bueno, no sé si con el título, pero cuando me preguntas cómo me identifico, claro, como periodista independiente, pero antes que nada como inmigrante. Soy un inmigrante. Y 40 años después de haber llegado a los Estados Unidos me sigo sintiendo como un inmigrante. Y creo que he sido un inmigrante con mucha suerte, muy privilegiado. Y creo que me sigue tocando darle voz a los que no tienen voz. O sea, ¿cuántos van a poder venir a hablar con Enrique Santos aquí? Muchos artistas, pero hay muchos inmigrantes indocumentados que jamás tendrán esa oportunidad de ir a tus micrófonos o a los míos. Y entonces creo que de lo que se trata es poderle decir a otros, poderle decir a Trump, poderle decir al gobierno, poderle decir a otros gobiernos cómo están viviendo esta gente, que no es justo que los traten así, y darles a ellos las mismas oportunidades que yo tuve. Hablando de oportunidades, tu hija también es periodista, ha escrito libros, también la conozco, y ahora tienes un nuevo proyecto con Paola que se llama The Moment. The Moment. ¿Qué tal ha sido compartir micrófono ahora con tu hija en este nuevo proyecto? Ha sido y en inglés. En inglés, with an accent. Ahora eres George Ramos. Pero me cuesta trabajo. Estamos hablando del inglés de Bad Bunny, que lo ha mejorado muchísimo. Bueno, yo he pasado por lo mismo. Aprendí el inglés muy tarde en la vida. Y me sigue costando, pero es una gran oportunidad de trabajar con mi hija. Mucha gente no sabe que Paola y yo vivimos separados porque ella vivió durante 13 o 14 años en Madrid con su madre y entonces no nos veíamos. Entonces esta es una forma un poco de recuperar el tiempo perdido. No, ahora no todos no están de acuerdo en todo, ¿no? No, sobre todo somos dos generaciones distintas. Right. Pero por eso mismo, si no te pones de acuerdo con Paola, o sea, ¿quién gana esa discusión? ¿Jorge el papá o Jorge Ramos el periodista? No, la gana el papá. Yo creo que este es el momento, Enrique, de si uno de los dos tiene que tomar el protagonismo o tomar el liderazgo en las entrevistas, que lo haga ella, ¿no? Yo tengo 67, ella tiene 37. Yo creo que este es el momento de ella. ¿En qué piensa diferente? Yo creo que mira, por ejemplo, Paola tiene 37 años y sigue, ya ha tenido oportunidades que yo jamás tuve. Paola tuvo, por ejemplo, yo jamás me hubiera imaginado poder ir a una universidad en los Estados Unidos, ¿no? Hubiera sido impensable, impagable, y Paola ha tenido la oportunidad de ir a las mejores universidades, pudo terminar en Harvard, viaja constantemente con absoluta libertad. No hay nada que ella quiera hacer que no pueda hacer. Y eso yo no viví así. Yo viví con muchísimas limitaciones y ahora esas son algunas de las grandes diferencias. Sé que ella heredó un miedo. Sí. Que es el volar. Sí. ¿No? A ti no te gusta volar, a ella tampoco le gusta volar. ¿Qué heredó tu hija aparte de ese miedo de no gustar volar, que a ti no te hubiese gustado compartir? Tú sabes, no le gusta perder el control, por eso no le gusta volar. Sí, yo creo que ni a ella ni a mí nos gusta perder el control. Hablabas de las diferencias. Ahora entra lo del avión. Yo sigo creyendo en el sueño americano, quizás un poco cursi, pero porque para mí funciona. Pero Paola ya no cree tanto en el sueño americano. ¿Qué tú crees? Por lo que le ha tocado vivir. Sí, yo creo que esta generación joven le ha tocado mucho más difícil. ¿Cómo define? Y perdón, porque son tantas cosas y no todos los días que puedo hablar con Jorge Ramos. I'm sorry, pero ¿cómo define Jorge Ramos el sueño americano hoy? Bueno, el sueño americano es el poder lograr todo lo que se te pegue la gana, ¿no? Y yo siempre creí que este país me dio esa oportunidad de lograr todo lo que yo quería. La gran diferencia entre los que vivimos en Estados Unidos y en otros países es que aquí alguien que viene desde abajo puede llegar hasta arriba, siempre. Trabajando duro y con mucho esfuerzo, pero sí se puede hacer. Yo sigo confiando en que la idea de ir desde abajo hasta arriba se puede porque funcionó conmigo. Yo llegué con casi nada de dinero, me quedé a punto de quedarme literalmente sin comer, y pude llegar a hacer lo que se me pegara la gana. Creo que esa es la gran diferencia, ¿no? Mi hija no está convencida de que el sueño americano siga presente para todos. Ella lo duda. Ella lo duda. Yo creo que esas son algunas de las grandes diferencias que hay entre su generación y mi generación, ¿no? Y hablando de los vuelos, nos aterra a los dos volar, pero hace poco le pasó una cosa terrible, Enrique. Ella estaba volando de Madrid a Nueva York
y en el avión uno de los motores explotó. Salió en las noticias y todos lados. Era un vuelo de Delta que tuvo que aterrizar en una base militar en medio del Atlántico. Pero Paola iba conectada al Wi-Fi, o al Wi-Fi, como dicen los españoles. y estábamos constantemente comunicándonos mientras el avión estaba perdiendo altitud y estaba haciendo un aterrizaje de emergencia. Fue 1 hora y media espantosa. Tuvieron muchísima suerte de que no pasara Scary. nada. Así que ese miedo a volar lo tenemos los dos, y creo que los dos somos un poquito hipocondríacos. Si nos sale un puntito en la piel, ya estamos pensando en Lo peor. Sí. Empiezas a googlear. no. El ChatGPT. Oye, eso es Jorge, lo peor. usa mucho el ChatGPT. Sí, pero trato de limitarlo, porque lo mismo, eso, si llegas y te duele el codo, Right. te metes a ChatGPT y te va a enviar al quirófano, ¿no? ¿Tú lo Literal, usas literalmente. Sí, no, y para el show un montón, pero mi doctor me ha dicho lo mismo. No googlees eso, no ChatGPT eso. o no? Es terrible eso. Porque te va a causar más ansiedad. Sí. Aunque el doctor Moisés Isa, que es el doctor nuestro, Sí. también reconoce de que a veces el ChatGPT, o sea, da las respuestas correctas. Claro. Mira. Yo creo que estamos en un momento... ¿Te asusta o te gusta la me- inteligencia artificial? No me asusta, pero hay partes en las que tengo mucho cuidado. En las redes sociales, no sé si te ha ocurrido, estoy casi seguro que sí, utilizan tu imagen y tu voz para dar noticias falsas. Y entonces, cada vez más a través de la inteligencia artificial, estoy viendo mi imagen con mi voz diciendo, por ejemplo, hace poco se inventaron de que yo tenía diabetes y de que había un doctor en México que tenía la cura de la diabetes, pero yo lo estaba diciendo con mi voz. Y hace unos meses, Enrique, todavía había una diferencia en que el movimiento de mis labios no coincidía con las palabras. Pero acabo de ver lo último que están haciendo. Ya lo han perfeccionado. Lo han perfeccionado. Es casi perfecto. Si fuese cómico, si no fuese tan peligroso, sabiendo de lo malo que pueden ser la gente y lo malintencionado que pueden ser la gente y lo feo que pueden lograr haciendo eso. Y además, por ejemplo, había un señor que se comunicó conmigo en el que yo supuestamente solicitaba tarjetas de crédito o cuentas bancarias para que el gobierno les enviara $15,000 de un subsidio. Para estafar gente también. Claro, y un señor me llamó diciéndome que él había enviado su dinero. ¿Y qué hiciste con ese dinero, Jorge? Tú no tienes nada que ver con eso. Oye, no, pero es que es increíble porque, Yeah. porque con la inteligencia artificial se puede hacer absolutamente todo, ¿no? Tú seguramente apareces en varios anuncios, ¿no? Sí, ¿O no utilizan tu voz? Bueno, sí, mi voz la han utilizado, pero lo que más me llamó la atención es que en la presentación del Conejo, Sí. el concierto de Bad Bunny, dicen que yo no, estuve en la casita, Claro, dicen sí, que yo yo te no pero dicen que yo no bailé, Si yo te veía dando pasitos. ¿viste? Pero, ¿No? o sea, sí. Mira, dime A si ver, no a ver. bailé A ver, o no a ver. bailé ahí. Mira, ahí me estás Ahí está. viendo. Claro que sí, ¿cómo Ahí no? está, Ahí está. sí, Mira eso. Detrás del conejo. ¿Viste? Y mucha gente dice que esto es inteligencia artificial. Eso no, ahí estoy yo bailando, tirando mis pasos prohibidos ahí. Incluso Pero también. ¿sí eres tú, Enrique, o no? Sí, soy yo. También una vez empezaron a correr en las redes sociales una noticia falsa de que yo era straight. Imagínate, me querían. Bueno. me querían- no. Noticia falsa que hace mucho daño. Hay que reírse también. El mundo está tan cargado con negatividad. Pero eso es lo que hacen aquí en el programa, ¿no? Tratamos de balancear un poco de la... Sí, porque es un programa matutino, tú sabes, entonces las personas quieren, hay muchos niños, hay co-listening, hay muchas... Hay abuelitos, hay mami, papi, hay niños escuchando. Entonces, queremos cubrir las noticias que les importa a las personas y darle la información que necesitan para comenzar su día, pero tampoco que sea tan pesado, de que sea un diálogo y una conexión orgánica y un poco más ligero también, mezclando con la música, porque hay que reírse, Jorge. Sí. El mundo está jodido. Sí. ¿Cuál es el secreto de que lleves tantos años? ¿Cuántos años llevas en esto? Wow, yo comencé esto a los 20, 23, 24, cuando dejé la policía para hacer radio full Sí, time. Sigo mi trabajo como policía ¿En serio? reservista ¿De verdad? Miami, como voluntario de la policía Muy de bien. Miami, como reservista. Pero ya eso fue en el 2000. Ya son 25 años. ¿Y el truco para estar al aire tanto tiempo para seguir vigente? El café. No, tú sabes, es la conexión, es la gente, me animan. Hay días que yo, al igual que tú me imagino, que Sí. uno despierta ¿Desde qué horas estás sin despierto? ganas. Yo despierto a las 3:30 de la mañana. Ya. Te confieso algo. Pero hablando- sin ojeras. sin ojera.
Lo bueno es que no soy como algunas personas que se les hace difícil dormir. Yo duermo muy bien. ¿Duermes bien? Sí, sí. Yo cuando me acuesto, cuando me desconecto, gracias a Dios. Pero muy temprano, tienes que dormir a las... Debería acostarme tipo 8 o 9. La realidad, por las responsabilidades y el teléfono, que Sí, no sí, para, sí. 8, 9, 10, 11 a veces. Son pocas horas de... pocas horas. Pero te confieso, en esta cuestión de Charlie Kirk, eso me molestó un montón. Sí, igual a mí. Igual a mí. ¿Quién quiere ver una persona morir, una persona asesinada? Entonces, por más que yo trataba de evitarlo en las redes sociales... Yo no lo he visto, sabes que yo no he visto ese video. A propósito... No lo veas. Y antes de que llegue, pero mi hija de 15, Carlota, lo vio y sigue impresionada. Yo no lo he visto y no lo quiero ver. Si nosotros como adultos vemos eso, tú no lo quieres ver, yo lo vi, y con mi experiencia y mi background en policía, me ha tocado ver mucha violencia, mucha muerte, mucho trauma en ese sentido. ¿Y eso lo pudo hacer solo alguien entrenado, Enrique? O sea, alguien tiró a 200 pies de distancia. Definitivamente algún tipo de algo, ¿verdad? De entrenamiento, no sé si... Todo apunta a que aparentemente era alguien que estaba solo, ¿no? Que sí, se preparó solo, que era una escopeta de su abuelo, tengo entendido, ese tipo de cosas. Es increíble porque incluso se han hecho estudios en la Academia de Policía, te enseñan que a veces las mujeres tienen hasta mejor puntería que los hombres cuando están en campo de tiro. Te puede sorprender cuando se trata de tirar que hay alguna gente que tienen manos más calmadas, son algunas personas mejores que otros para ese tipo de cosas. No me sorprenda que a esa distancia, con un scope o whatever, puede una persona hacer una asquerosidad así como esa. Pero mi punto es que a mí me afectó como adulto. Tú no lo quieres ver. Tu hija de 15 años lo vio. ¿Y cuántos niños no vieron eso? ¿Qué ha hecho eso en la mente de tantas personas? Sí, es un daño emocional gigantesco. Y además, por ejemplo, yo lo veía con mi hija que tiene 15 y sus compañeros de 15, 16. Y cómo no van a tener miedo. O sea, cómo no van a tener miedo no solo del asesinato de Charlie Kirk, sino de las masacres que vemos constantemente en las escuelas de los Estados Unidos, ¿no? Sandy Hook, lo que ocurrió en Parkland, aquí cerca de donde estamos tú y yo, lo que ocurrió en Uvalde. O sea, niños que temen, que se preparan para que llegue un tirador a su escuela. Literal. Yo recuerdo cuando yo estudiaba en elementary, middle school, high school, nos enseñaban a meternos debajo de las mesas por si acaso había un huracán. Por un tiempo estudié también en Oklahoma, donde nació mi hermano, en Houston, en Texas, donde hay tornados y ese tipo de cosas. Y el entrenamiento que nos daban nos preparaban para escondernos debajo de los escritorios en caso de un tornado. Y hoy en día, a tu punto, le enseñan a los niños de cómo bloquear una puerta, cómo escudarse de una bala. Increíble. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Y cómo cerrar la puerta, apagar las luces, esconderse en los closets, esconderse debajo de los escritorios. Es una locura. Claro, es una locura. Y ese es otro debate del que no tenemos que entrar, pero es sobre el uso de armas. Yo entiendo la segunda enmienda de la Constitución, pero mientras más armas tengamos, hay más armas que personas en los Estados Unidos y tenemos que hacer algo porque si no va a ocurrir otra masacre. Definitivamente. Y ahí es donde yo creo que este show nuevo que estás haciendo con tu hija mezcla el periodismo con el activismo, con la educación también. Sí. ¿Te lo estás gozando? Sí, y además que tengo como muchísima más libertad, Enrique. Puedo dar mi punto de vista, que es pro inmigrante, pro latino, pro democracia, pro libertad, sin ningún miedo. La gente sabe cuando estoy dando mi punto de vista y cuando son datos y noticias, claramente lo digo. ¿Tú crees que la televisión comercial se ha quedado corta? No es que se quede corta, pero su influencia está bajando muchísimo porque las audiencias se están yendo de la televisión hacia las redes sociales, ¿no? Ya nadie de nuevo espera un programa de noticias en la noche. Así que me estoy yendo con esta ola digital hacia otros lados. Dile a todo el mundo por qué deberían de ver The Movement y dónde pueden ver y escucharlo. Lo pueden ver en todas las estaciones de iHeart. Es un podcast semanal. Y creo que deben de verlo porque Paola y yo tenemos, creo que, conversaciones muy divertidas, pero al mismo tiempo estamos tratando de entrevistar a las personas más influyentes de los Estados Unidos con un toque latino. Esto se ha hecho es una coproducción también con Radio Ambulante, parte de My Cultura Podcast Network, de cual yo co-founded.
Soy Eso cofundador. no sabía eso. Oye, pues gracias, Enrique, porque gracias a ti estoy yo ahí. Gracias a ti, ¿no? Y gracias a ti también estoy yo donde estoy en los medios porque eres una gran inspiración. Hombre, te admiro gracias. un montón. Jorge Ramos, mi admiración, hermano. Thank you so much. Igual, Appreciate you. igual. Gracias por tu tiempo. Thanks Gracias for a coming ti. in. Thank We gotta you. make it happen more often. Absolutely. Thank you. Si viste este video completo, significa que tú me quieres. Te lo agradezco. Ahora suscríbete